Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Fisioterapia y Rehabilitación. Los saludo a todos y bueno, desearles que estén bien, que tengan muy buenas tardes. Vamos a empezar hoy día con un tema muy importante, interesante para nosotros, sobre todo para lo que es nuestra formación profesional, en la cual nosotros vamos a poder visualizar métodos alternativos de tratamiento en los que nosotros necesitamos abordar al paciente, ¿no? Básicamente lo que digamos, se ha integrado lo que es la malla curricular del tratamiento para enfermedades con aparición posterior a secuelas de enfermedades fisiológicamente muy activas, muy recurrentes y muy comunes hoy en día. Se puede clasificar a lo que es el COVID-19 como una de las patologías en las cuales se ha hecho el cambio total de lo que es la rehabilitación integral. Pues nosotros aplicamos métodos, hay combinación de estrategias funcionales metodológicas en las que se elabora todo un programa de tratamiento para poder tratar secuelas de esta patología, ¿no? Pero hoy día, ¿cómo se aborda el COVID desde el punto de vista integral? Directamente con base de lo que es el tratamiento fisiológico, las características de la enfermedad, cómo se originó y de qué manera nosotros vamos a abordar con el tratamiento en terapia respiratoria. Vamos a ver a continuación. Todo lo que respecta a la parte de lo que es el tratamiento mediante la terapia respiratoria, ¿no? La mayoría de personas que han tenido esta enfermedad han sufrido de secuelas, han tenido problemas, implica ¿no? ¿no? Complicaciones tan grandes que al final han ocasionado. Espera un segundito, chicos. El estado de la parte fisiológica de las enfermedades que puede haber tenido, en este caso el paciente, ¿no? Y vamos a verlo desde el punto de vista de rehabilitación. ¿Qué secuelas puede dejar el COVID-19, ¿no? Que es una enfermedad, en este caso, que ataca las vías respiratorias, ¿no? Entonces, para entender esto, vamos a entender cómo vamos a considerar lo que es el coronavirus, ¿no? Que es básicamente la familia de los virus que normalmente afecta a los animales, ¿no? Sabemos nosotros que el coronavirus afectó directamente en el reino animal en primer lugar y ocasionó justamente, en este caso, alteraciones a nivel de lo que es las partes respiratorias, disfunciones muy
digamos que afectaron mucho algunos grupos o especies, ¿no? Básicamente, estas sintomatologías fueron de inicio leve. No es una enfermedad, digamos, nueva, sino más bien tiene mucho, digamos, por decirlo así, antecedentes de estas enfermedades que vieron afectadas muchos años atrás, vienen siendo estudiadas, vienen siendo observadas, cómo se desarrollan en los diferentes, diferentes especies, pero luego se puede dar cuenta de que esta enfermedad, al afectar al ser humano, realmente se proliferó de tal punto que alcanzó matices de pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce en sí esta enfermedad, no? Hay diferentes teorías que hablan acerca de la forma como esta enfermedad puede afectar en general todo el área de salud, no solamente a los pacientes, sino también a todo lo que respecta a los tratamientos en visión que se tiene posteriores, ¿no? Básicamente enfermedades a nivel respiratorio están vistos de otra forma, ¿no? Ya no como antes, ¿no? Antiguamente era, digamos, un poco más, digamos, accesible poder entender y manejable enfermedades respiratorias como la gripe, la influenza, pero hoy en día la dificultad que se muestra cuando se trabaja con lo que es enfermedades de secuela de COVID, como neumonías, enfermedades que afectan el sistema nervioso, el sistema pulmonar. Entonces vamos a tener que pues, considerar que estas enfermedades han dado un paso importante para lo que es la forma. Entonces vamos a ir viendo el tratamiento físico que se basa en sí en integrar todos los métodos terapéuticos. Desde el punto de vista, pues, integral, ¿no? Porque hemos visto cómo se aborda enfermedades centrales, neurológicas, ¿no? Patologías de índole, pues, del dolor, algias funcionales, algias vertebrales. Pero hoy en día vamos a tener en cuenta que el abordaje para estas enfermedades respiratorias va a considerar todo el aspecto práctico, ¿no? Vamos a ver entonces su concepto principal, ¿no? ¿Qué se refiere a lo que es los coronavirus? Van a causar muchas infecciones respiratorias, ¿no? Generalmente puede darse a partir de un resfriado común, ¿no? Hasta enfermedades que pueden ser mucho más graves. El famoso síndrome de Medio Oriente o el MERS, ¿no? Hablamos nosotros de que este síndrome respiratorio de Oriente Medio fue identificado en el 2012, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Y el síndrome respiratorio agudo, el famoso SARS, básicamente apareció única vez en el 2002, estamos hablando de hace 20 años. Desde esa época todavía se viene estudiando cómo viene a desarrollar, qué funciones fisiológicas alteren el cuerpo, qué disfunciones
genera que estas alteraciones puedan ocasionar daños más profundos en el aparato respiratorio, en las funciones de diafragma, en las funciones de lo que son las vías respiratorias, ¿no? Entonces, si hablamos nosotros de enfermedades crónicas, en las cuales hay definitivamente una influencia por parte de las enfermedades, es necesario considerar la terapia respiratoria como muy importante para ello, ¿no? La terapia respiratoria, nosotros tratamos de inducir hacia un tratamiento integrador que permita, pues, trabajar una serie de ejercicios, trabajar lo que es la capacidad ventilatoria. Para ello, observamos y analizamos bastante cómo desarrolla en la persona el tratamiento, cómo se induce hacia una mejoría mediante el tratamiento de abordaje terapéutico, y sobre todo observamos también la manera como nosotros podemos inducir a ese tratamiento, ¿no? Entonces, para ello consideramos mucho saber acerca de la forma de la fisiología de la enfermedad. La fisiología de la enfermedad es muy importante, pues a nosotros nos permite entender de qué forma este sistema, que es el sistema humano obviamente, se va a adaptar a las diferentes necesidades que requiere para que pueda tener un resultado óptimo en el tratamiento, ¿no? Específicamente es donde nosotros ponemos mucha importancia. Este abordaje terapéutico es fundamental para que el tratamiento pueda darse de una manera integral. Entonces, nosotros básicamente vamos a observar de qué forma se da, ¿no? Aborda, de qué manera podemos inducir hacia la mejoría mediante el tratamiento fisioterapéutico, ¿no? Vamos a darnos cuenta los orígenes principales a nivel de lo que es el coronavirus, ¿no? Que es necesario que podamos nosotros visualizarlo y también tener en cuenta mucho que esta función es muy importante para lo que es el sistema, ¿no? De adaptabilidad, el sistema integrador que requiere, pues, en este caso, una evaluación constante, ¿no? Poder tener en cuenta también cómo se da esta flexibilidad por parte del tratamiento específicamente para poder abordarlo, ¿no? A nivel de lo que es todo el sistema de adaptación, todo el sistema integrador de la parte funcional también, ¿no? Que tiene específicamente estas funciones básicas para lo que es la rehabilitación integral del paciente, ¿no? Por eso es importantísimo lo que vendría a ser la parte de las funciones que va a cumplir a nivel de lo que es directamente todo lo que es el sistema respiratorio, ¿no? De qué forma te induce a que el tratamiento pueda tener éxito en el paciente, ¿no? Por eso hay un esquema global de tratamiento en el cual ponemos mucho énfasis a lo que es la rehabilitación por el movimiento, miembro superior, miembro inferior. Trabajamos a partir de lo que es el funcionamiento estructural también del propio cuerpo, cómo éste va a reaccionar ante el ejercicio terapéutico, ¿no? Ante la función propioceptiva, integradora del propio cuerpo, de qué manera vamos a poder nosotros inducir hacia la mejoría mediante un tratamiento que sea mucho más adecuado para lograr, pues, en este caso, encauzar hacia funciones muy importantes del sistema, adaptativo, obviamente, lo que vendría a ser el tratamiento fisioterapéutico, ¿no? Específicamente, nosotros tenemos muy en cuenta que esta rehabilitación va a ir como parte fundamental del tratamiento. No vamos a inducir a que haya mejorías, pero va a ser en base, pues, digamos, al proceso de adaptación que va a ir adquiriendo en el transcurso de la terapia, ¿no? Porque en sí empezamos con lo que es una evaluación previa, que vendría a ser la parte de la función respiratoria, cómo ésta se va adaptando hacia lo que es el tratamiento, vemos las secuelas también que va dejando. Podemos clasificarlo también en forma de que el tratamiento pueda tener una función en la cual se reduque la parte respiratoria, ¿no? Entonces, sería parte fundamental para el trabajo terapéutico entender que el tratamiento integral para enfermedades de esta índole respiratoria requieren que sea muy minucioso, ¿no? En cuanto a lo que es capacidades funcionales, capacidades ventilatorias, ¿no? Cómo se desarrolla a nivel de lo que es los órganos respiratorios, los pulmones, ¿no? ¿Qué esquema de tratamiento vamos a inducir? Considerar mucho la parte respiratoria tiene relación directa con la forma como o la frecuencia como va a inducirse dentro del esquema de tratamiento del paciente, ¿no? Entonces tenemos ahí una importancia grande en relación a todo un sistema de adaptación en el cual vamos a nosotros a poder visualizar que el tratamiento fisioterapéutico va a tener como base fundamental la evaluación. Una evaluación adecuada, una evaluación que permita darle la posibilidad al sistema
de adaptación para saber cuál es la mejor característica en la cual se puede inducir un tratamiento, ¿no? Entonces, para ello consideramos muy importante este proceso de adaptación del mismo, ¿no? Que se induzca, que se adapte, que se reorganice dentro de lo que es las capacidades funcionales que el sistema muscular requiere. No, nosotros no podemos llevar a un punto extremo al paciente durante la terapia de que este paciente vaya a generar pues agotamiento, ¿no? A nivel muscular, ¿no? Básicamente en ese aspecto, sino más bien vamos a inducirlo a que pueda tener mejor resultado con la terapia gracias a que mejore el aspecto muscular, el aspecto respiratorio, a que mejore la funcionabilidad que este mismo va a requerir, que este mismo va a tener, ¿no? Mejorando estas funciones básicas, actúa sobre sistemas integradores, reorganizadores también, que permiten que se adapte constantemente, que regularice funciones constantemente, que integre lo que es la capacidad del sistema para que podamos nosotros tener resultados positivos en el tratamiento terapéutico ante este tipo de afecciones, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, induciendo a ello, es muy necesario que nosotros pongamos mucho énfasis en el proceso evaluativo, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí básicamente, cuando hablamos nosotros de enfermedades de esta índole, ¿no? Básicamente, algunos datos estadísticos de lo que es el coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2 básicamente va a ser un nuevo tipo de coronavirus y puede afectar a las personas. Se detectó por primera vez en diciembre de 2019, ¿no? En la ciudad de Wuhan, ¿no? En provincia de Hubei, ¿no? Básicamente, estos síntomas empezaron a ser leves. Justamente, según las teorías, dice que este tipo de enfermedad se produjo en China, ¿no? En Wuhan, donde fue el inicio de estos coronavirus. ¿Qué características propias van a tener ellos, no? Específicamente, ¿no? Es una enfermedad causada por el coronavirus conocido como SARS-CoV-2, ¿no? Y la OMS básicamente tuvo noticias de existencia de este virus recién en el año 2019, al ser informada por grupos de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan, ¿no? Básicamente, estas neumonías eran letales para los pacientes, sobre todo adultos mayores, personas con disfunciones circulatorias, personas con diabetes, ¿no? Entonces todavía no se tenía idea de cómo este podía afectar todo un sistema de respiratorio y realmente tener secuelas directas que podrían ocasionar un daño a este piel. Por ello es importante también entender que algunos pacientes también van a tener algunos síntomas frecuentes, específicamente relacionados con dolores musculares, con debilidades funcionales, debilidades de músculos, cefaleas, igualmente escalofríos, muy parecido a una gripe común. Sin embargo, sabemos nosotros que el proceso de desarrollo de la enfermedad va a afectar la parte funcional del pulmón, que es el alveolo pulmonar, donde hay intercambio gaseoso, genera enfermedades adheridas que pueden ser relacionadas con los fibrosis pulmonares, otras enfermedades que taponean las vías aéreas respiratorias, ¿no? Entonces observamos que hay mucha disfunción en cuanto a evidenciar lo que vendría a ser síntomas muy característicos, ¿no? Básicamente la fisioterapia respiratoria viene siendo, en este caso, contraindicada en ciertas etapas, porque el paciente va a tener fases posteriores a estas. Las secuelas en sí propiamente se puede decir que son las que se abordan, porque durante la etapa en la cual está infectado el paciente, está desarrollándose la enfermedad, es muy delicado, ¿no? Incluso podríamos contaminarlo, podría generarse en este caso una recaída, una potencialización del virus. Es por ello la razón por la cual muchas veces las personas que estaban en los centros hospitalarios y tenían pues acceso, contacto con los pacientes que estaban infectados, eran tendencia a enfermarse mucho peor por el tema de que el virus se potencializa, ¿no? En el aire y genera pues un exceso de virus que genera un daño directo al paciente.
por ejemplo, eran mucho más vulnerables, aquellos que tenían problemas frecuentes de hipertensión arterial, diabetes, igualmente otras enfermedades, ¿no? Entonces, básicamente, durante su evolución de este mismo virus, generó que haya, pues en este caso, otras variantes que ocasionaron otros daños, ¿no? A niveles diferentes, gastrointestinal, muscular también, ¿no? Y las secuelas obviamente se mantienen, ¿no? Porque obviamente las secuelas van a estar presentes y van a generar que haya, pues, otras disfunciones. Propiamente el virus no se ha determinado al 100% aún, ¿no? Porque sabemos nosotros que dentro de lo que es el tratamiento terapéutico, el tratamiento inducido mediante lo que es la terapia respiratoria, a nosotros nos ayudará, pues, a mejorar la calidad de vida, pero no va a curarse al 100%, tiene que reevaluarse con lo que es, pues, otro tipo de tratamiento, ¿no? Acá tenemos que visualizar bastante lo que es en sí propiamente la función musculoesquelética, cómo el paciente contiene, o mejor dicho, desarrolla la calidad de vida, mejora lo que es disfunciones que pueden ocasionar alteraciones también en todos los aspectos en pacientes, ¿no? Entonces requerimos de que el tratamiento se base específicamente en mejorar esas funcionalidades, ¿no? En este caso, la parte de la mecánica ventilatoria, es muy importante para el trabajo terapéutico, ¿no? Se reduque las funciones motoras, los músculos o sistemas musculoesqueléticos realmente estén adaptados al movimiento, estén adaptados a las contracciones también, genere bienestar en cuanto al aspecto respiratorio y funcional también, ¿no? Entonces, algunas de las características principales que tenemos por parte de lo que es el abordaje terapéutico va a ser fundamental para que podamos nosotros tener muchos resultados positivos posteriormente en el abordaje de las secuelas, ¿no? Entonces, a la mayoría de pacientes que dejan secuelas respiratorias realmente ocasiona que tengan otras alteraciones posteriores, como por ejemplo la falta de fuerza, la falta de contractibilidad, un poco la rigidez muscular, articular, ¿no? En ese aspecto consideramos que es importante poder entender poco a poco las secuelas, ¿no? Este es el mercado de China, ¿no? Donde en Wuhan surgió el COVID-19, ¿no? Un mercado exótico, donde vendían animales, consumían carne de diferentes especies exóticas de animales, ¿no? Por lo cual se cree que fue el inicio de la pandemia, ¿no? Este mercado histórico de Wuhan, ¿no? Ya que es la historia de la humanidad, como punto de inicio de la pandemia más grande de la historia también de la humanidad, ¿no? En China está creado el mercado de Wuhan. Sin embargo, consideramos también, aparte de todos los estudios que se han realizado, de que la evolución de la pandemia se dio de una manera rápida, ¿no? Básicamente, a comienzos de 2020 era completamente desconocida, ¿no? Pero la comunidad científica logró aislarlo y secuenciarlo, es decir, descubrieron su manera de proceder, cómo ésta evolucionaba. A pesar de ello, hubo bastante dejadez por parte de ciertos gobiernos, ¿no? Unidades gubernamentales europeas, que no consideraron como algo bastante riesgoso para la salubridad. Por eso se desarrollaron pruebas de diagnóstico, ¿no? Como en cualquier epidemia, todavía no se volvía pandemia, y hay incógnitas que irán resolviéndose a medida que la epidemia evolucione, ¿no? En este caso, logren entender mejor al virus, ¿no? Hasta que se logró entender, se consiguió la vacuna, pero con eso no quiere decir que está al 100% definido, ¿no? El cómo va a accionar, la manera como va a afectar a los pacientes, qué órganos van a verse mucho más afectados. Entonces, va a haber una variabilidad en cuanto al tratamiento, en cuanto a la manera como este trabaja a partir de su funcionamiento fisiológico específicamente, ¿no? Entonces, la manera de cómo afecta el sistema respiratorio, de qué manera obstruye parte de la respiración, es importante conocerlo para plantear métodos terapéuticos mucho más sofisticados para ese abordaje. Recordemos nosotros que en sí una pandemia, para que pueda entenderse adecuadamente, conocer a profundidad su manera fisiológica de funcionar, entonces tendríamos nosotros que tener por lo menos un espacio de 10, 20 años para ser conocido realmente. Sin embargo, el virus recién prácticamente está siendo conocido, estudiado. Es muy importante para ello nosotros comprender la fisiología en la cual se basa los estudios para poder dar solución a ello, ¿no? Por ello es importantísimo el trabajo terapéutico dentro de todos estos esquemas, de todas estas funciones que requiere, que adapten también funcionalidades integradoras, ¿no? En base a lo que es directamente la función específica organizada también de sistemas, ¿no? En este caso que es muy requerida
para lo que vendría a ser la parte del tratamiento y el abordaje terapéutico, ¿no? Entonces es muy importantísimo trabajar a este nivel, ¿no? Reorganizar lo que vendría a ser nuestra visión cuanto a funcionabilidad, ¿no? A músculo esquelético también, porque va a realizarse lo que es pues una evaluación esquelética muscular para ver cómo ha afectado los músculos, las contractibilidades, cómo relaciona lo que es la parte del movimiento, las actividades normales de la vida diaria, ¿no? El movimiento funcional, la contracción, ¿no? O las secuelas que pueden dejar parecidas a secuelas neurológicas, respiratorias, en las cuales realmente hay mucha importancia del abordaje terapéutico para poder salvaguardar la motricidad, para poder salvaguardar la integración del movimiento, ¿no? Y todo lo que respecta a un funcionamiento adecuado e integrador para este mismo. Un poco la cronología del COVID-19, ¿no? Básicamente hemos podido determinar cómo se dio esta enfermedad, que implicó lo que es el tratamiento para ella, empezaron con lo que es las terapias, pero todavía era muy desconocido, por eso es que era necesario poder entenderlo poco a poco, reorganizar nuevamente los conocimientos para poder abordar. Obviamente esto posterior sería pues mucho más integrado cuando se descubre la vacuna. En esos tiempos todavía no se descubría la vacuna. A mediados de 2019 se da el primer caso en China. Características: fiebre, fatiga, tos seca, también es parte del COVID. Y básicamente se estudió la secuencia genética del virus. Se extiende a China continental y se declara en espera del gobierno español, ¿no? Porque en Europa empezó justamente con una mala información, se tenía información de que era una gripe simple, lo cual posteriormente se supo que sí. Se cancelan vuelos a China a diferentes partes del mundo. Entonces empieza la pandemia en este año. Hubo un doctor chino llamado Li Wenliang, que fue considerado como un héroe por haber saltado las alarmas sobre el coronavirus, ¿no? En los primeros días del brote. Él se inoculó el virus y prácticamente falleció por ello, ¿no? Pero él fue uno de los primeros, o por no decir el primero, en que se dio cuenta de que esto podía ser pues una infección realmente mortal y podía generar y desencadenar la pandemia que desencadenó. Por ello es importante considerarlo a él también. La muerte del médico chino provocó un nivel de indignación pública y dolor sin precedentes en China, ¿no? William murió después de contraer el virus mientras trataba pacientes en Wuhan. Justamente dice que en diciembre del 2019 se intentó alertar a sus colegas médicos advirtiendo sobre el virus que creía que se parecía al SARS. Este era otro coronavirus mortal, ¿no? Avisó, sin embargo, no le hicieron caso, incluso hasta preso llegó a estar y, bueno, lamentablemente luego falleció. El 30 de enero ya se puede decir de que empezó oficialmente la alerta por parte de la OMS declarando la crisis sanitaria mundial. Entonces la enfermedad va a llegar rápidamente a China, ¿no? A diferentes partes, ¿no? Incluso se expande por ciudades de China, las autoridades de China ordenan lo que es el cierre de ciudades, ¿no? Sin embargo, esto ya fue en vano, pues la enfermedad ya se había expandido, ¿no? A principios de marzo, casi 3.000 muertos, ¿no? Alerta sanitaria mundial. Luego en Europa, empieza el foco en Europa, en Italia, países de lo que es centro europeo. Se empezó a dar mayor número en casos de coronavirus, ¿no? Más de 800 infectados y más de 20 muertos. La crisis sanitaria empieza en Europa, luego también empiezan los casos pues ya en unas ciudades, Italia, en Venecia, bueno. Tuvo algunas restricciones, ¿no? Principalmente, que fueron básicamente terribles en esta época. Bueno, prácticamente ya las conocemos, ¿no? No se pudo visitar a los enfermos, los enfermos tenían que morir solos, no se puede enterrar, se les incineraba, no se le puede velar los muertos, hay gran cantidad de fallecidos, muerte de ancianos, hospitales que colapsaron. Producto de esto se dio una sobre necesidad, por decirlo así, o sobrepasa la cantidad de lo que son servicios sanitarios de sanidad. Va a colapsar el sistema de salud y se triplican turnos médicos.
Hay muchos contagios también en España, igualmente se trabaja a medida de las restricciones también, ¿no? Para evitar que haya más contagios, ¿no? Eventos de fútbol se suspenden, ¿no? Etcétera, etcétera. Igualmente en España vemos un poco. Y las características principales, ¿no? Gran demanda de morgues, hubo muertes de ancianos, teletrabajo, se empieza con el trabajo virtual, en Europa hay confinamiento y justamente aumenta la curva en Madrid, en la zona cero de la pandemia, ¿no? El foco de la pandemia, dice, a lo largo del tiempo de la pandemia, del desarrollo de esta, comenzaron a variar, ¿no? En foco estuvo luego en Estados Unidos, luego el foco de la pandemia fue en Sudamérica, también en Brasil, ¿no? Luego, bueno, en Italia al inicio, ¿no? Entonces, básicamente se fue alterando, fue variando, ¿no? Donde había mayor cantidad de fallecidos, mayor cantidad de infectados, ¿no? Perú también estuvo muy cerca, incluso Ecuador también fue uno de los focos ante un determinado tiempo, ¿no? Acá en Perú también estuvo cerca, no llegó a ser el foco, pero sí estuvo muy cerca, ¿no? Por varios factores, ¿no? El 30 de enero se declara la OMS como crisis sanitaria mundial, ¿no? Entonces ahí la crisis americana, ¿no? En Brasil igualmente, solo con 4, cada uno de los países más, digamos, por decirlo así, no tan afectados fue el gobierno de Nayib Bukele, ¿no? Que fue el que realizó el confinamiento con solo 4 casos, porque tomaron medidas restrictivas muy positivas para su país. La pandemia en el Perú, como recordamos, ¿no? Confirmada el 6 de marzo del 2020, ¿no? En la ciudad de Lima, cuando el hombre de 25 años había sido el primer contagiado, ¿no? El número 0, el 0. ¿No? Crisis en el interior social, hubo confinamiento, crisis económica también hubo, colapso del sistema de salud, ¿no? Y básicamente una demanda de oxígeno tremenda, ¿no? Bueno, básicamente es un poquito antecedente, ¿no? En cuanto a la historia del coronavirus, pero vamos a ver básicamente la forma como nosotros abordamos, ¿no? Directamente. Sabemos nosotros que esta enfermedad es respiratoria. Entonces, por ser respiratoria, tenemos que estar constantemente evaluando lo que es la saturación de oxígeno en la sangre, la presión, el pulso, como la tipología respiratoria, ¿no? Tenemos que trabajar netamente sobre la capacidad ventilatoria, la capacidad que tienen los pulmones para poder oxigenarse, ¿no? Porque era el inicio justamente como el virus afectaba a la persona desde un inicio, de esa forma tan terrible de obstruir la vía. ¿Cuántos de nosotros no conocemos un familiar o un vecino, un amigo que falleció lamentablemente debido al coronavirus, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros tenemos que entender que este es un virus muy terrible y que se va a transmitir mediante las famosas gotículas respiratorias, ¿no? Llamadas aerosoles, ¿no? El estornudar hacía que nosotros mantengamos en el ambiente, se mantenía, pues, digamos, lo que es el virus, ¿no? Flotando, ¿no? Entonces, este virus podía mantenerse mucho tiempo, 3 días, 4 días incluso, sin desaparecer y generaba, en este caso, los contagios excesivos, ¿no? Por eso se habla de las gotículas respiratorias. Un estornudo podía enfermar y con secreciones también a la persona por contacto directo. Importante por ello era utilizar la mascarilla, el cubrebocas, ¿no? Evitar que las manos toquen pues las diferentes partes del cuerpo. Por eso se suspendieron los saludos de mano, de besos. Prácticamente era peligroso estar con estos saludos, por eso se suspendió todo, ¿no? Con una persona infectada, había muchos asintomáticos, ¿no? Había personas que tenían el virus, pero que no sabían ni tenían idea de que podían estar contagiando a sus familiares, ¿no? Las mismas familias a veces eran, los propios familiares muchas veces fueron los culpables del contagio hacia sus seres queridos, ¿no? Porque eran adultos mayores, eran personas bastante endebles, o sea, delicadas, ¿no? Que tenían diabetes, enfermedades circulatorias, y eso generalmente, pues obviamente, generaba el daño al paciente, ¿no? En este caso. ¿No? Ahí vemos cómo se ven unos gráficos, ¿no? No permitían las reuniones familiares, ¿no? Porque obviamente en un espacio muy pequeño habrían personas que estaban juntas, la familia generaban esto y ocasionaba el contagio directo, ¿no? Cómo ingresaba por las vías respiratorias, luego se alojaba a nivel de los alvéolos pulmonares y acá comenzaba el deterioro, a multiplicarse el virus, a destruir las células respiratorias. Factores de riesgo que podía ocasionar el coronavirus. Específicamente, los factores de riesgo van a aparecer incluir contacto cercano,
de 6 a 12, a 2 metros, ¿no? Por más de 5 minutos con alguien que tenga el COVID, o una persona infectada también, ¿no? Que haya tosido, que haya estornudado, también muy cerca. Principalmente afecta a las personas que tienen sintomatología leve o moderada. Básicamente, cuando hablamos nosotros del tratamiento que se puede abordar, es un tratamiento basado en descanso, reposo, consumir alimentos que son ricos en vitamina C, generalmente pues que ayuden a lo que es la parte de liberación respiratoria, ¿no? Por ejemplo, el jengibre era muy solicitado. El jengibre es el famoso quión. Síntomas habituales eran justamente fiebre, tos seca, cansancio, otros síntomas menos comunes como molestias, dolores, dolor de garganta también. Específicamente estos eran los síntomas más principales, ¿no? Que ocasionaban lo que vendría a ser el COVID-19, ¿no? Específicamente. Algunos otros síntomas como por ejemplo diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdidas del sentido del olfato, del gusto, erupciones cutáneas también, ¿no? Generalmente que ocasionaban dolor, herida, también básicamente erupciones cutáneas a nivel del dedo, las manos, los pies, la mano. Síntomas graves como los siguientes, ¿no? Que pueden ser pérdida de disfunción respiratoria, bajada de oxígeno hasta menos de 90, ¿no? En lo que es la saturación de oxígeno, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, presión en el pecho también, incapacidad para hablar o moverse. Entonces, rápidamente, si presenta estos síntomas, el paciente tenía que ir rápido donde el médico para que lo evalúe, para que le sacara la prueba del COVID, para ver si está infectado. En estos tiempos no había vacuna, todavía era muy peligroso realmente infectarse. Por ello se necesitaba, pues, colaboración por parte de todo el personal de salud y también el cuidarse por parte de las personas, ¿no? Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves vayan a tener un buen estado de salud general y se confinen en casa. Los confinamientos eran importantes, ¿no? De medida las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se infectan. Pero pueden tratarse hasta el 14º día. Entonces, había alguien que estaba con enfermedad respiratoria, con alteraciones de comorbilidad, teníamos que tener cuidado, o sea, diabetes, obesidad, porque esto conllevaba a potencializar al virus, a alterar más órganos a nivel fisiológico, se deteriora más rápido la persona, ¿no? De tener cuidado con eso, porque básicamente el virus no ha cesado de trabajar el virus en los organismos humanos. Está mutando, entonces es necesario la vacunación, es necesario también que la persona se concientice de ello. Hasta ahora la pandemia no ha terminado en sí, ¿no? También tenemos órganos y sistemas afectados durante la pandemia o el virus como ha afectado directamente, ¿no? Los pulmones, obviamente, la famosa zona cero de lo que es el COVID. Los médicos van a empezar a aprender más sobre este virus, ¿no? Definitivamente hasta ahora que está siendo estudiado, está siendo adaptado. Algunas complicaciones también, por ejemplo, al sistema circulatorio, al corazón, órganos del corazón, los riñones, el cerebro también, mediante infecciones también que pueden ocasionar incluso otras alteraciones como el derrame cerebral. Por ello se habla mucho de respuestas inflamatorias y también respuestas inmunológicas, ¿no? Se colapsan estos sistemas y también por ello es importante considerar a los pacientes con comorbilidad. Por eso siempre es poner énfasis en los pacientes adultos mayores, obesos, que tienen problemas cardiovasculares, ¿no? Exceso, por ejemplo, de personas que tienen enfermedades de tipo, pues, hidropulmonares, donde hay, por ejemplo, viven en zonas donde hay bastante humedad. Entonces, el exceso de líquidos genera también una predisposición a alteraciones de tipo, pues, respiratoria. Es importante acá el énfasis que se pone en caracterizar, pues, algunas personas que están bastante expuestas y que han terminado siendo afectadas muy profundamente por el COVID, ¿no? Es un factor importante, factores de riesgo para ellos, ¿no? Trabajar la terapia post-COVID de secuelas respiratorias, por ejemplo, con un paciente adulto mayor es muy complejo, ¿no? Por el tema de las secreciones, de que hay obstrucciones, otras enfermedades. En jóvenes también se puede trabajar y también es complejo porque hay secuelas muy notorias, como por ejemplo el cansancio, la falta de actividad muscular, la disfunción motriz, ¿no? En algunos casos tienen bastante sueño,
¿no? Entonces, eso implicaría de que hay un tratamiento inclusivo, integrador, ayudar a nosotros a poder concientizarnos que el tratamiento continúa, de que la pandemia continúa y que debemos seguir cuidando, ¿no? Es importantísimo para ello este abordaje terapéutico en el cual vamos a poner énfasis al ejercicio, a movilizaciones también, ¿no? La terapia COVID no es otro mundo, no es una cosa compleja, es solamente ver el estado del paciente y trabajar en base a las capacidades funcionales pulmonares que no se lleguen a un punto de agotar al sistema musculoesquelético, sino más bien integrarlo, ayudar a regular la forma como éste va a poder responder ante infecciones específicamente, ¿no? Entonces es fundamental trabajar a partir de él, a partir de todo ese conocimiento que se tiene del COVID-19. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, para ir previamente al break? ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Pueden levantar su manito? ¿Pueden hablar? ¿Pueden tener mi... ¿Preguntas que tengan, chicos, de repente? ¿Alguna consultita? No, profesor. Ya, chicos, excelente. Más que todo, como le digo, es para poder ir viendo acerca de las características del tratamiento, vamos a ir viendo luego, pero es más que todo teórico lo que hoy día hemos visto un poco. Así que, como les digo, de repente si hay información que está de repente un poquito recargada los diapositivas y se pasa un poquito rápido, yo les voy a pasar las diapositivas para que ustedes puedan ver, porque son básicamente datos que son estadísticos, que son datos básicamente muy, digamos, por decirlo así, eh, constantemente conocidos o estadísticos en sí, ¿no? Por eso, para no aburrirlos, a veces yo no leo toda la diapositiva, sino a un pequeño resumen y les explico. La parte de lo que es el tratamiento es en sí en base a terapia respiratoria. Entonces, nos vemos en 10 minutitos, chicos. ¿Está bien? Sí, profesor. Listo, excelente.
hacer acá la parte de las características fisiológicas que van a relacionarse mucho con lo que es el COVID-19, ¿no? Básicamente vamos a tener en cuenta mucho la parte de lo que es el estudio conocido como terreno incierto, ¿no? Principalmente ahí se refieren a lo que es la parte de cómo se puede decir de una u otra manera si es que hay afecciones que pueden relacionarse con alteraciones de síndromes neurológicos, ¿no? Para los pacientes que han tenido secuelas del COVID. Realmente, como les menciono, cuando hablamos nosotros de secuelas, hasta ahora todavía es un misterio total, ¿no? El darnos cuenta qué grado de nivel pueden mostrar las secuelas del COVID o las alteraciones que pueden ocasionar, ya que básicamente se sabe de que afecta partes orgánicas importantes y que puede relacionarse con lo que es áreas cerebrales, ¿no? Entonces, para ello es importante ver hasta qué punto puede verse afectado lo que vendría a ser la parte funcional, estructural del sistema nervioso, ¿no? Por eso, algunos científicos consideran de que estamos en un terreno incierto, ¿no? Señala, por ejemplo, Chou, que la mayor parte de lo que sabe sobre el virus ataca al cuerpo, todavía es algo anecdótico y de una u otra manera está en estudio, ¿no? Pero no se sabe cómo podrá afectar en el futuro al paciente. Por eso se dice que las secuelas se tienen que abordar casi de por vida, ¿no? Tanto de manera nutricional, de manera, pues, ejercicios terapéuticos, médica también, una evaluación médica constante, para que se pueda determinar cuál es la causa en sí por la cual se mantienen estas secuelas constantes y generan en los pacientes, pues, alteraciones, disfunciones. Hablan, por ejemplo, de pacientes que tienen disfunciones circulatorias, que van a tener también, por ejemplo, tendencia a sufrir derrames cerebrales, ¿no? Que pueden afectar directamente, pues, el sistema nervioso. Algunos también señalan que puede haber secuelas que ocasionan coágulos también, ¿no? O riesgo de coágulos en la sangre, o sea, ictus de tipo hemorrágico también. Entonces, por ello es importante también considerar de que estas secuelas se van a abordar mediante métodos de inhibición, de movilizaciones, en las cuales trabajemos todo lo que vendría a ser la parte motriz y de adaptación. Como sabemos nosotros, esto va a determinarse mucho por parte de estudios clínicos, por parte de lo que vendría a ser la evaluación médica, ¿no? Observar cómo el paciente va reaccionando en los próximos días, en las próximas horas, ¿no? De acuerdo al estado fisiopatológico en el que se encuentra. Por ejemplo, en la parte de lo que es eventos neurológicos, cuando hablamos nosotros de secuelas post-COVID, es importante podernos dar cuenta de que los derrames cerebrales en pacientes con coronavirus se tienen que abordar desde el punto de vista integral, es decir, mejorar la capacidad ventilatoria y trabajar el movimiento primero pasivo, con iniciación rítmica y posteriormente ya el movimiento activo, funcional. Porque las secuelas pueden dejar daños a nivel musculoesquelético, poca oxigenación, disfunción también en la motricidad. Entonces se va a adaptar lo que vendría a ser la parte funcional para que pueda generar lo que vendría a ser un funcionamiento integracional, lo que vendría a ser la motricidad, la regulación del movimiento, la capacidad motora, ¿no? En cada una de las principales características funcionales que requiere. Por ejemplo, la edad avanzada es una característica importante en la cual se puede considerar como un factor de riesgo, ¿no? La edad avanzada implica deterioro funcional, pérdida de lo que es el colágeno, la parte muscular, la parte de lo que es las fibras elásticas, que va a dificultarse lo que es la parte de participación de diafragma, contractibilidad diafragmática, ¿no? La expansión pulmonar también por los músculos que circunscriben la caja torácica. O sea, hay muchas probabilidades de sufrir enfermedades más graves, ¿no? Es más, incluso la mayoría de personas que han sufrido, pues, en UCI, unidad de cuidados intensivos, son personas adultas mayores, ¿no? Con problemas de comorbilidad también, ¿no? Entonces, es fundamental tratar de poder entender la rehabilitación a este nivel. La rehabilitación, en realidad, tiene que ser integrada en base a objetivos, ¿no? Antiguamente, cuando nosotros trabajamos todavía enfermedades respiratorias como el EPOC, enfisema pulmonar, asma, teníamos muy en cuenta lo que es la rehabilitación integral mediante el tratamiento terapéutico
pero cuando nosotros hablamos sobre lo que es directamente las secuelas de COVID, estas pueden variar, pueden tener una variabilidad, por ello es necesario considerar cómo va a reaccionar a los próximos meses, años de la terapia, ¿no? Porque como sabemos nosotros, hasta cierto punto el desconocimiento del COVID hace que no podamos tener con exactitud la certeza de qué métodos tenemos que utilizar, porque qué tipo de secuelas van a dejar. Normalmente son secuelas más complejas, de movimiento, entonces se puede acoplar a lo que es el método terapéutico, la facilitación neuromuscular es, por ejemplo, una gran opción para ella, o los métodos de inhibición. En este caso ha habido pocos casos con referencia a secuelas de rigidez o espasticidad, pero sin embargo sí hay muchas en cuanto a lo que es la relación que tiene, por ejemplo, el movimiento. La falta de motricidad es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Por eso se habla de que las secuelas se abordan desde el punto de vista de movilización, con lo que vendría a ser una terapia psicomotriz, ¿no? Específicamente. Algunos periodos críticos del COVID-19, ¿no? Principalmente por fases, ¿no? La fase de incubación, por ejemplo, que va a presentar síntomas que pueden ser casi imperceptibles, ¿no? Algunas de las variantes incluso presentan síntomas más imperceptibles. Generalmente en la segunda ola se pudieron observar cómo estos pudieron afectar a personas que prácticamente no habían tenido ningún tipo de enfermedad respiratoria y le generó que rápidamente disminuya la saturación de oxígeno en la sangre y ocasionó pues colapsos totales en la respiración, ¿no? Los síntomas principales que se van a manifestar acá van a ser la fiebre, la tos seca, el cansancio a nivel muscular. Otros síntomas menos frecuentes, por ejemplo, la pérdida de gusto, congestión nasal, también conjuntivitis, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, diferentes tipos de erupciones cutáneas también. Algunas náuseas, vómitos, diarreas en algunos casos, escalofríos y vértigo. Podemos observar también algunos síntomas importantes, pero que pueden ser mucho más graves. Lo pueden llevar al paciente incluso a ser internado a unidad de cuidados intensivos, como es el caso de la disnea, de la dificultad respiratoria, pérdida de apetito también, confusión en algunos casos, pierde la conciencia a veces el paciente, dolor en el pecho y temperaturas altas, ¿no? Por encima de los 38 grados, o sea, fiebre. Entonces son características que implica al paciente y a los que estamos encargados de trabajar a rehabilitación, realmente poder concientizarnos de que es muy importante la precaución, ¿no? Porque en enfermedades respiratorias, personas con comorbilidad, vulnerables, va a ser bastante peligroso. Entonces, trabajar a partir de ello, tener en cuenta el tratamiento en base al estado del paciente. Síntomas menos frecuentes, también tenemos irritabilidad, merma la conciencia, ansiedad en algunos casos, depresión, trastornos del sueño, complicaciones neurológicas que son las que dejan secuelas a nivel de ello, algunas son mucho más graves, otras más raras. Entonces, inducimos un tratamiento a base de lo que vendría a ser, pues, en este caso, la evaluación, cómo el paciente se va a encontrar, qué características fisiológicas va a tener en este caso. Vamos a tener que considerar mucho cómo va avanzando la terapia y mediante diagnóstico por imágenes podemos determinar, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, el diagnóstico por imágenes en la cual veamos las secuelas, por ejemplo, a nivel de las neumonías, todo ello, se puede para abordarlo adecuadamente. Generalmente adultos mayores, personas con morbilidad son bastante riesgosos. Por eso decidimos trabajar constantemente en un proceso evaluativo del paciente, tanto médico como terapéuticamente, también trabajar a base y a raíz de lo que es la respuesta que va a dar la fisiología normal, o sea, la respiración, ¿no? Todo ello. Igualmente se tiene que tener en cuenta una ayuda inmediata con el tratamiento médico, el abordaje médico, cuando sienta los primeros síntomas, ¿no? Como es el caso de la fiebre, tos, ¿no? Igualmente tenga dolor en el pecho, dificultad para respirar o hablar. Tenemos también acá parte de lo que vendría a ser cómo se ve afectado todo lo que, algunos órganos específicos en el cuerpo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sentidos, se va a perder el olfato, el gusto en algunos casos, anosmia y ageusia. También tenemos acá los síntomas pulmonares, puede haber fibrosis, neumonía, también pérdida de la función pulmonar. En el hospital hay la
famosa neumonía intrahospitalaria. Hígado también alteraciones hepáticas, probablemente por los medicamentos, ¿no? Un pequeño porcentaje de los enfermos sufriendo insuficiencias renales también, ¿no? Entonces, el aparato locomotor, deterioro muscular, dolor, pérdida de movimiento, también sensibilidad. El sistema circulatorio puede ocasionar trombosis también, problemas circulatorios y corazón, riesgo de daño miocardio, miocarditis también, enfermedades muy serias en cuanto a la circulación cardiovascular. Pérdida de voz, y probablemente por efectos de la intubación, ¿no? Mucho más serio y mucho más peligroso que el paciente pues entre pues en UCI, ¿no? En este caso. Hoy en día, gracias a Dios, ha disminuido, pero en la época en la que estaba pues la segunda ola, realmente había una probabilidad de 70 a 30% sobrevive a la persona que está en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vemos acá las recomendaciones, lo que se le dice pues al paciente, a los familiares, placas radiográficas, ¿no? Tratamientos, ¿no? Acá se trabaja mediante lo que es, pues obviamente un tratamiento médico, la mejor forma definitivamente es la vacuna, ¿no? Y el aislamiento para los pacientes que no tienen pues secuelas muy graves que puede ocasionar en este caso que lleven a UCI. La hidroxicloroquina, ¿no? ¿Se recuerdan que ella era utilizada en algunos sitios como un agente terapéutico, ¿no? Ya, bueno, esos tiempos pasaron. Las poblaciones de riesgo, mayores de 60 años, personas con problemas cardiovasculares, pulmonares, diabetes, cuadros graves, etcétera, etcétera, ¿no? Efectos, justamente, se habla sobre lo que es la parte del tiempo en el cual se va a realizar. En este caso, cuando hablamos de efectos del COVID, es importante tener en cuenta cómo estos vamos a comportarse en la terapia física, ¿no? Porque definitivamente mediante la terapia vamos nosotros a adquirir nuevamente el funcionamiento, la motricidad del cuerpo, ¿no? Normalmente en la rehabilitación física para un paciente con secuelas es necesario darnos cuenta sobre la historia fisiopatológica, es decir, cómo se inicia, qué características tiene, si el paciente recibe antes terapia, ¿no? Porque ahí nosotros vamos a poder visualizar el estado muscular, el estado respiratorio, es decir, respira con dificultad. Eso quiere decir de que hay una gran probabilidad de que este paciente mantenga secuelas constantes, ¿no? Y que sea más complicado a largo periodo poder abordarlo. El tema de que la respiración funcional, la parte ventilatoria es importante para que mantenga el funcionamiento de adaptación en lo que es su vía fisiológica, ¿no? Es muy fundamental ello, es trabajar específicamente con algo que se conoce como una vía vital para el propio cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, a largo plazo es necesario que trabajemos desde una evaluación y punto funcional global. Se puede observar la neumonía también, ¿no? Insuficiencia cardiorrespiratoria, todo lo que vendría a ser otras patologías adheridas, ¿no? Los pulmones, cómo se encuentran, ¿no? En este caso, totalmente, pues, afectados, ¿no? Acá, los pulmones a nivel de lo que es el COVID-19, ¿no? Cómo ha afectado totalmente la parénquima pulmonar, lo que vendría a ser los tejidos de las zonas periféricas, ¿no? Específicamente. Vemos también cómo se afecta el cuerpo a través de las mucosas, ¿no? Por ejemplo, las mucosas se acumulan y genera una flema excesiva en el paciente. Tiene que colocarlo en cúbito prono, en UCI, le coloca la intubación, ¿no? La intubación es un proceso que deteriora más al paciente en unos casos, ¿no? Solamente 2 de 10 sobreviven. Entonces, realmente, como les digo, es muy importante el trabajo terapéutico una vez que se supera esta etapa, ¿no? Porque sabemos nosotros de que dentro del tratamiento terapéutico, como una cláusula importante es que realmente el paciente pueda tener oportunidad, que esas secuelas sean mejoradas, ¿no? Que realmente pueda tener una oportunidad de estimulación funcional para que pueda de manera adecuada poder tratar al paciente, ¿no? Entonces es muy importante este tratamiento, es muy importante adoptar el tratamiento y las funciones que esto requiere, adaptarlo realmente a la necesidad que tiene el sistema para que este mismo pueda responder de manera proporcional y adecuada, funcionalmente también. Bueno, acá tenemos los protocolos para poder, en este caso, el paciente pueda
evitar tener las secuelas o la enfermedad, ¿no? Es un protocolo muy importante, que ya nosotros conocemos, ¿no? El lavarse las manos, el tener en cuenta mucho la parte de la utilización del alcohol, ¿no? Medidas que nunca debemos olvidar, ¿no? Y que son muy importantes para que pueda tener buenas respuestas a partir de lo que vendría a ser la fisiopatología. Tenemos algunas secuelas, acá una ya hemos mencionado. Vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar específicamente todo lo que vendría a ser la parte funcional, ¿no? En realidad, estos agentes nocivos, como los virus, las bacterias, tienen tendencia a afectar mucho realmente todas las vías respiratorias y sobre todo la vía pulmonar. Acá observamos cómo en la estructura anatómica fisiológica de lo que son los alvéolos pulmonares, un lugar de intercambio gaseoso, se ve afectado totalmente. Entonces se ve con fibrosis pulmonar, con destrucción de los alvéolos pulmonares, que requieren pues obviamente un tratamiento integral acá, ¿no? Vemos un poquito aquí ya, esto hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, la parte de la saturación de oxígeno, ¿no? Es importante observarlo, ¿no? Básicamente es importante entender que tiene que haber, en este caso, una saturación de oxígeno que esté relacionada con lo que es, por ejemplo, el nivel del mar, de 93 a 100, de 92 a 99, de 1000 a 3000 metros, de 3000 metros a 3488 a 76. Esto es la altura. Dependiendo de la altura se puede tener en cuenta la parte de lo que es, en este caso, la saturación de oxígeno, ¿no? Siempre es necesario que le midamos al paciente, que observemos cómo se va encontrando, qué características puede tener su respiración, si respira con dificultad, si no lo hace. Es importante para ello, ¿no? Cada vez que se le trabaja la terapia, se le tiene que tomar la presión, se le tiene que medir la saturación de oxígeno. Tenemos que también considerar un esquema de tratamiento que implique el movimiento, pero suave, con rangos limitados, sin necesidad de poder agotarlo, ¿no? Siempre cuando trabajamos la terapia es necesario que nosotros consideremos al paciente como un ente que se va a trabajar integracionalmente, como un ser humano al cual debemos consultarle, ¿no? No debemos acelerar el proceso porque nosotros lo que queremos es que el paciente responda adecuadamente. Entonces, dependiendo mucho de la forma como va respondiendo a la terapia, qué características va tomando el tratamiento, mejoras que va obteniendo, cómo va la saturación de oxígeno, lógico, estructurante también que va a tener, cómo nosotros vamos a trabajar en base a ello, ¿no? Es importantísimo esta parte de distribución. Entonces vamos viendo ahí la forma como se aborda a este nivel. Bueno, acá vemos los niveles de saturación, vacunas, ¿no? Las vacunas contra el coronavirus, Moderna, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, Johnson, Novavax, ¿no? Algunas de las vacunas que se utilizaron. Bueno, acá la vacuna, ya hablamos sobre ello. Tratamiento importante de la vacunación. Vamos a ver la terapia propiamente, ¿no? En realidad es muy importante darnos cuenta de que, como cualquier tipo de terapia respiratoria, las secuelas van a tener que trabajarse de dos puntos. Un punto de vista terapéutico en el cual vamos a poder observar en qué estado se encuentra el paciente, ¿no? El estado del paciente va a depender mucho de la capacidad ventilatoria máxima que pueda tener. La capacidad residual con la cual pues haya determinada cantidad de oxígeno guardado a nivel de la sangre y a nivel de la parte respiratoria alvéolo pulmonar. El ejercicio terapéutico en primer lugar se va a considerar mucho cuando nosotros inducimos mediante la terapia individual a que se trabaje lo que vendría a ser la parte pulmonar. Vibración, por ejemplo, para nosotros es un objetivo muy importante en la terapia, tratar de destruir todo tipo de secuela de flema, porque la flema, las secreciones obstruyen mucho más la capacidad ventilatoria. Entonces, mediante la vibración, las movilizaciones faciales, todo ello vamos a lograr extirpar lo que vendría a ser la parte de la
secreciones obstruyen que se encuentran en los lóbulos pulmonares. Mediante estas técnicas, nosotros lo que vamos a hacer es expulsarlas y lograr mejorar el funcionamiento en capacidad ventilatoria del paciente. Tenemos también mucha importancia con respecto a lo que es el ejercicio terapéutico, porque esto hablamos de una primera etapa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros ya de una etapa integracional, en la cual consideramos que el paciente puede ser llevado a un esfuerzo mayor, la primera etapa ambulatoria en la cual se pone nebuliza, se pone oxígeno. Acá lo importante dentro de ello es tener en cuenta ejercicios que en este caso están contraindicados para la fase aguda de la enfermedad. Recordemos que como cualquier tipo de lesión de abordaje terapéutico, lo que es contraindicado para el ejercicio en etapa aguda, que todavía hay inflamación, edema, tumefacción. Ya cuando nosotros abordamos integracionalmente, a partir de ejercicios realizados solamente para poder regular la sintomatología, entonces nosotros vamos a tener resultados positivos, sobre todo cuando hablamos nosotros de integrar el proceso de rehabilitación hacia lo que es el ejercicio, el movimiento, la fuerza muscular, ¿no? Vamos adaptando en cuanto a la facilitación neuromuscular, por ejemplo, ¿no? Luego el ejercicio terapéutico basado en lo que es la respiración. Si trabajamos en sedente, por ejemplo, podemos trabajar también lo que es el movimiento, lo que es la capacidad ventilatoria, colocamos manos en el abdomen, realizamos la respiración, ¿no? Tóraco-abdominal, ¿no? Trabajamos en repeticiones. Como en esta etapa previa que se debe considerar es no agotar al paciente. El agotamiento no es positivo. Yo sé que nosotros a veces queremos dar lo mejor y queremos que el paciente rápido se levante, respire bien, module lo que es su movimiento, su respiración, pero es un proceso bien lento. Entonces tenemos que adaptar la necesidad de este sistema para poder ayudar al paciente a mejorar en cuanto a aspectos de agotamiento. Hablamos de que hay procesos evaluativos, ¿no? Se debe considerar aspectos previos, por ejemplo, ejercicios contraindicados en fase aguda. Igualmente también ejercicios que se realizan solamente en estado físico paciente si su sintomatología lo permita, ¿no? Es decir, modulados. Por ejemplo, podría tener sensación de dificultad o ahogo, dolores musculares también. Se trabaja la motricidad para que estos dolores musculares puedan, digamos, integrarse, adaptarse, funcionalmente ser organizados también para mejorar lo que es aspectos importantes dentro del tratamiento terapéutico, ¿no? Malestar general, personas que realicen ejercicios también, ¿no? Básicamente. Igualmente también procedimientos que podrían realizarse 2 veces al día durante 15 a 45 minutos. La terapia es recomendada 3 veces por semana. No para ejercicio físico, terapéutico, movilización. Vamos viendo entonces esa parte importante. La frecuencia de los ejercicios va a ser de 10 a 15 veces cada ejercicio, ¿no? Veces al día, posición inicial, boca arriba, piernas dobladas y las plantas de los pies apoyados en la cama, ¿no? Colocamos una mano en el pecho. De piernas. Igualmente también podemos trabajar con lo que son ejercicios propioceptivos, ¿no? En brazos, piernas, hombros realizamos repeticiones de 4 y ejecutamos repeticiones profundas, ¿no? Esto es secuelas que ya el paciente pueda tener mayor independencia. Posturas, por ejemplo, para el drenaje postural son importantes, ¿no? El drenaje funcional postural también ayuda, ¿no? A que haya técnicas específicas para que mediante la fuerza de gravedad podamos ayudar a mover. Por eso se requiere que estas posturas sean el cúbito lateral. Por ejemplo, cuando se encuentra en UCI, el
de cuidados intensivos siempre se va a considerar la postura de cúbito prono. Obviamente es muy complicado para el paciente que está en este caso pues con ventilación más asistida o mecánica, pero se tiene que lograr, ¿no?, al paciente estabilizarlo, tiene que lograr ayudar a que mejor respire adecuadamente, ¿no? Esa respiración le ayudará mucho al paciente, ¿no? Lo adaptará mucho a lo que es la capacidad de movimiento, ¿no? Muy importante acá que el paciente pueda respirar adecuadamente, funcionalmente, que pueda integrar lo que es su postura también, ¿no? Porque le va a ayudar a mejorar aspectos ventilatorios, todo ello. La postura, por ejemplo, como se encuentra acá, ¿no? El prono, una especie de rampa, ¿no? Y ahí podría trabajarse acá el drenaje postural que le mencionamos, ¿no? Entonces, adaptando el drenaje postural también va a ser muy importante para ellos, ¿no? Le va a ayudar mucho a mantenerse estable, a mantener una posición determinada, regular las funciones también, adaptando lo que vendría a ser el movimiento también, porque ahí va a permitirle realizar pues actividades motrices. Por ejemplo, la expansión pulmonar, ¿no? La expansión torácica también. En este caso va a depender mucho del estadio en el cual se encuentra el paciente, específicamente. Tiene que tener muy en cuenta que los pacientes en realidad también va a tenerse pues, que colocar, en ese caso, si es que estén de vías. Las posturas hospitalarias que les menciono, ¿no? Se encuentran en cúbito prono, ya se encuentran, pues, en este caso con nebulización, ¿no? Acá se encuentran prácticamente entubados. Algunos ejercicios podemos observarlos acá, ¿no? En sedestación, ¿no? Con la espalda recta, inspira, expira, ¿no? Inspira profundamente, expira. Suelta poco a poco, utilizamos movilizaciones de brazos, miembros superiores, trabajamos movilizaciones de hombro, lo que vendría a ser diagonales también, de movimiento, por ejemplo, para ayudar a que mejore la capacidad ventilatoria. En el método inicial, cuando el paciente todavía es ambulatorio, se puede trabajar mucho lo que es la parte de función, la parte de adaptación, porque acá va a ayudarle bastante al paciente lo que es el tórax. Le va a ayudar bastante al paciente a agarrar tonificación mediante la oxigenación de los músculos. Poco a poco le va a ayudar bastante a mejorar la contractilidad. La contracción muscular va a ser muy importante para que el terapéutico pueda prolongarse hacia lo que vendría a ser una mejoría. Un tratamiento implique bastante lo que vendría a ser la parte de activación neuromuscular. Si hay activación neuromuscular, entonces va a ser muy importante y muy accesible el hecho de que el paciente pueda, en este caso, responder adecuadamente al tratamiento. Normalmente en estas primeras etapas puede ser que haya un poquito de cansancio, de disfunción de la fuerza muscular, de activación neurofuncional también en las cadenas. Pero mientras pasa lo que es la parte de la terapia, el tiempo de la terapia, puede ir adaptándose poco a poco, puede ir regularizando lo que es la parte motriz, la parte funcional, la adaptabilidad constante, puede ayudar a que mejore la postura también, ¿no? Entonces cada uno de ellos va a tener una función específica en el tratamiento. Una terapia respiratoria, como se da en ese nivel, realizamos la movilización a nivel de la fascia neuromuscular, pedimos al paciente que inspire, expire, levante los brazos si necesita para ayudar a acoplar el movimiento de todo lo que vendría a ser la caja torácica, ¿no? Inspirando profundamente y ayudando a que pueda organizar bien y adecuadamente las funciones motoras, las funciones de respiración, ¿no? Importantísimo para el trabajo funcional, de adaptabilidad. Igualmente también en unidades de cuidados intensivos, ¿no? La postura es importante para ayudar al paciente a respirar, a ganar una postura que le permita de manera funcional poder adaptar la motricidad, la alineación de la columna, la parte respiratoria también. Importantísimo como es el aspecto funcional también del paciente. Regular todo lo que respecta a la parte de la posición estructural de la columna, ¿no? Lo observamos también dentro de lo que es, por ejemplo, la parte del yoga, ¿no? Se utiliza luego ya que quedan secuelas, puede trabajarlo ahí, ¿no? Entonces, es muy importante para ese trabajo adaptar la motricidad del propio cuerpo, regular las funciones básicas, estructurar adecuadamente el movimiento. Cuando
paciente se trabaja el ejercicio individual, puede el paciente pasar a rotonda terapéutica, ¿no? Eso va a ver más adelante. Cómo se va adaptando a lo que es movimiento, el equilibrio, la coordinación, la función proprioceptiva, la motricidad, ¿no? Dentro de ellas es fundamental trabajar específicamente lo que vendría a ser la terapia respiratoria. La vibración, por ejemplo, es un aspecto que nosotros tenemos que poder controlar y manejar mucho para poder nosotros abordar al paciente y despegar todas las secreciones que están periféricas a la parte pulmonar, a la parte relacionada con lo que es la caja torácica. Entonces, si logramos controlar eso, podemos mejorar mucho lo que es la capacidad del sistema para que este mismo pueda reaccionar mecánicamente y favorezca la respiración, la expansión torácica, todo lo que vendría a ser el funcionamiento estructural del propio cuerpo. De todas maneras, es importante que la terapia se pueda adherir. Acá encontramos ya un programa de fisioterapia respiratoria post-COVID, con pacientes de secuela. Ellos han pasado por etapas de UCI incluso, en las cuales han tenido que utilizar drenaje postural. Posteriormente estuvieron en convalescencia y se trabajó con ellos también la parte de nebulización, movilizaciones propositivas, estrecho analítico. Todo ese mismo proceso de adaptación de etapa ambulatoria se va a ver reflejo también en la etapa de rotonda o la etapa de grupales, ¿no? Le decimos rotonda porque en el área donde hacen es la rotonda, es un círculo inmenso en el cual trabajan todo que básicamente son secuelas neurológicas, secuelas esqueléticas, de respiración que le puede haber dejado el COVID-19. Entonces, ¿qué podemos trabajar acá? Ejercicios, por ejemplo, de respiración como soplar, ejercicios también de fuerza, como por ejemplo utilizar pesitas de medio kilo, utilizar también lo que vendría a ser la parte propioceptiva, porque están sentados en la frente. Es como una propiocepción integral, el esquema corporal, el movimiento van a estar integrados a este movimiento. Funcionalmente van a adaptarse constantemente a que sea mejorado, a que integre lo que vendría a ser funciones más complejas y todo ello. Objetivos principales de esta terapia, específicamente vamos a ir viéndolos. Controlar y aliviar, prevenir los síntomas de procesos fisiopatológicos. Igualmente optimizar la función pulmonar, es decir, para que pueda funcionar adecuadamente. Mejorar capacidad de realizar ejercicio, ¿no? O sea, la resistencia. Eso se tiene que lograr de una manera paulatina, ¿no? Porque recordemos que el paciente muchas veces viene con secuelas, que implica bastante deterioro. Ya perfeccionamos los movimientos para lo que vendría a ser. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, le escuchamos. Bueno, chicos, ¿alguna consulta que tengan con respecto a lo que hemos visto hoy día? Una consultita que tengan, chicos, parece que un poquito el internet me está fallando. Cuando pongo la cámara, automáticamente es como que la internet se paraliza. Por eso lo prefiero tapar. Pero vamos a ver ahora, a ver. Ya, bueno, ya alguna consultita que tengan, chicos, con respecto a la clase de hoy. De repente una duda. Licenciado, una consulta. Sí.
Con respecto a las secuelas que dejó el COVID, hay un síntoma de sudoración o sofocación en la noche. ¿Cómo se llama eso? Claro que sí. ¿Oído o qué? Sí, mira, en realidad el COVID-19 tiene no solamente secuelas conocidas, sino también otras secuelas que están en estudio. Pero lo que pasa es que la enfermedad propiamente tiene una característica de mutación. Por ejemplo, cuando pasó la primera y segunda ola, el COVID tenía características específicas como dolor de cabeza, fiebre, lo que era básicamente la falta de la disminución de la saturación de oxígeno, ¿no? Que hasta incluso 80, 75, tenía que el paciente rápidamente recibir, pues, mediante el balón de oxígeno o ser intubado, ¿no? Ahora, esa es las primeras dos olas, pero luego en la tercera y cuarta, incluso estamos entrando en una quinta ola, se dice que las características varían porque ya la mayoría de personas han sido contagiadas o tienen secuelas. Si no han sido muy notorias, han sido asintomáticos. Entonces, según ese estudio dice que nadie ha dejado de tener. Todos los seres humanos hemos llegado a tener el COVID alguna vez. Entonces, ¿qué es la característica que tiene esta secuela? Por ejemplo, mantiene lo que es la parte del dolor muscular, ¿no? Mantiene lo que es la parte de la dificultad olfatoria, que tiene una dificultad en la respiración, ¿no? En algunos casos tiene hiposmia, no siente olores de nada la persona, no siente olor, sudoración también, ¿no? Esa es la nueva, digamos, la nueva secuela que se ha podido determinar, ¿no? Por un estudio estadístico. En este caso, la mayoría de problemas que ocasiona el COVID es debido a lo que es la carga viral. En realidad, como ya la mayoría de personas se ha vacunado, el COVID en sí no tiene un efecto muy, digamos, mortal sobre la mayoría de personas. Sin embargo, se cree que puede generar secuelas si es que has tenido tú alguna enfermedad de tipo, pues, compleja o grave como la neumonía, ¿no? Secuelas de fibrosis muscular, perdón, fibrosis pulmonar. Básicamente es más riesgoso en personas diabéticas, obesas, adultos mayores, con los cuales se tiene que tomar las medidas de precaución y llevarlo rápidamente al médico para que pueda determinarle su tratamiento antibiótico, ¿no? Porque si ya se ha vacunado con las dosis anti-COVID, obviamente que va a poder resolver estos problemas, pero es bastante peligroso. Por eso se requiere de que las personas cuando empiezan a tener los síntomas, automáticamente empiezan a hacer su cuarentena, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Porque antes la cuarentena era bien estricta, tenías que encerrarte en tu casa, ¿no? Ahora en sí, propiamente, lo que es recomendable es llevar a cabo una terapia en la que haya menos agitación, consumas cítricos, básicamente tengas menos contacto con los demás para evitar la proliferación, ¿no? Básicamente no hagas sobreesfuerzos, ¿no? Y si eres adulto mayor, tienes que ir al médico para que pueda llevarte a cabo un tratamiento antisecuelas, ¿no? Porque dejan secuelas incluso de neumonía, ¿no? Entonces, lo digo por experiencia, por varios pacientes que he tenido, familiares que han cursado por esta situación del COVID o las secuelas que ha dejado. Es más, incluso el COVID-19 no se puede decir de que todavía está en estudios para ver realmente cuáles son las secuelas que más afectan, porque en realidad el COVID-19 es una enfermedad reciente. Si nos remontamos a lo que es la historia del SARS, que es uno de los primeros COVID, se dio hace más de 20 años, y después de casi 18 años recién se pudo descubrir su mecánica fisiopatológica. Se pudo descubrir cómo atacaba las cepas celulares, cómo se proliferaba. Sin embargo, el COVID recién está en 2 años, 3 años, todavía tiene para muchos años para ser investigado cómo realmente trabaja esta enfermedad, porque se cree que incluso tiene secuelas a nivel orgánico, neurológico, a nivel de lo que es la parte de líquidos intersticiales, a nivel de lo que es cicatrizaciones pulmonares, incluso se cree que puede desarrollar un tipo de neoplasia, o sea, cánceres. Pero como les menciono, es todo un estudio el cual se tiene que ver a profundidad. La terapia física, a base de esto, como empezaron a haber varios casos de COVID-19, antiguamente las especialidades de fisioterapia respiratoria no eran muchas. Hoy en día, cada profesional de la salud, incluyendo médicos, incluyendo enfermeras, incluyendo personal técnico, tuvieron que especializarse en lo que es la rehabilitación integral post-COVID, por la cantidad de personas que habían con secuelas. Todos teníamos que aprender de terapia respiratoria, que implica lo que es el trabajo terapéutico funcional con ejercicios, con lo que vendría a ser la movilización de fascias, la movilización
de lo que es secreciones, porque una gran cantidad de pacientes realmente tuvieron una hipersecreción y muchas veces colapsaron, ¿no? Porque se obstruyeron las vías respiratorias. En cuanto a lo que es las secuelas, van a variar de acuerdo también a la edad que tenga el paciente, estados de comorbilidad, personas que son obesas, que tienen problemas cardiovasculares también. Incluso se cree que una de las secuelas más deteriorantes del COVID-19 es la formación de secuelas cardiovasculares, ¿no? Que forman trombosis. En algunos casos ha habido pacientes que han estado sin antecedentes de enfermedades vasculares, o sea, no han tenido ni diabetes, ni arteriosclerosis, ningún tipo de patología de tipo circulatoria, pero que sin embargo, por la edad avanzada que han tenido, la postración ha implicado hacer una secuela producto de una necrosis vascular, que incluso generó en algunos pacientes obstrucción a la irrigación de la sangre por los miembros inferiores. He tenido pacientes particularmente que han tenido estas secuelas en el hospital y han sufrido necrosis vascular en sus miembros superiores e inferiores, han tenido que ser amputados. Y realmente han tenido COVID, no han tenido antes una secuela absolutamente de ninguna enfermedad circulatoria, ni siquiera diabetes, enfermedades de tipo metabólica. Entonces se cree que el COVID está empezando a desarrollar esto por un factor que debe ser predisponente, obviamente, pero que no se ha descubierto. Siempre, como trabajo en las enfermedades, con factores de desencadenamiento, ¿no? Todas las enfermedades trabajan con factores que desencadenan, impulsan lo que es la parte fisiológica, metabólica, hacia lo que es el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, no se sabe cómo exactamente el COVID ha podido evolucionar a esto. Podría ser por su origen en sí, que es su origen, ¿no? Su origen que le dicen porque es de origen animal. Algunos dicen otra teoría de que puede ser producto de una mutación externa que ha tenido con otros virus, con el virus del SARS o con de la influenza también. Hoy en día, las patologías de vías respiratorias, que normalmente para nosotros no eran nada, me estoy refiriendo antes del COVID, como por ejemplo el resfrío común, la gripe, el asma, eran vistas como simples enfermedades, ¿no? Que podían controlarse. Lamentablemente hoy día no se puede decir lo mismo. Ha cambiado circunstancialmente, 360 grados, todo lo que respecta a lo que es las secuelas del COVID. A todas las enfermedades respiratorias, síndromes respiratorios agudos, lo que enfisemas pulmonar obstructivo, asma, etcétera, etcétera, fibrosis pulmonar, todas ellas tienen básicamente ahora una secuela que implica lo que es la secuela del COVID. Entonces, para ello es muy importante de que el tratamiento terapéutico integre todas estas funciones motoras, integracionales, organizacionales del cuerpo, kinésicas también, porque hay un ejercicio constante, un mantenimiento de requerimiento para que el sistema esté adaptado y equilibrado, ¿no? Entonces, todo eso implica lo que es realmente la parte del abordaje en estas secuelas del COVID-19. La fisioterapia tiene que ver mucho porque recondiciona el músculo diafragma, que es uno de los más importantes, por no decir más importante, el trabajo respiratorio, ¿no? Entonces, mediante ejercicios respiratorios básicamente trabajamos, ¿no? Primero en lo que es la parte de terapia, pues, ambulatoria. Luego que el paciente sale de UCI, pasa a terapia ambulatoria a neumología, se le proporciona al paciente oxígeno mediante la nebulización. Las 3 primeras sesiones se nebulizan, se hace ejercicios suaves de movimiento activo en el paciente. A partir de la cuarta ya se le pide al paciente que ejecute ciertos ejercicios, movilizaciones, como le hemos mencionado en la ponencia, en la clase, perdón, la respiración levantando cabeza hacia arriba, hacia el costado. Entonces, de una manera lenta, con la oxigenación, mediante lo que es en este caso, la nebulización, ¿no? Se pone acá una mascarilla y se le suministra algunos medicamentos, en este caso oxígeno, ¿no? Luego pasa a lo que es ya la terapia ambulatoria. Lo hace, puede ser el paciente dentro del hospital, normalmente, o puede ser de repente a piso, si es que está internado. Pasa al hospital en el cual se le trabaja con ciertas activaciones de ejercicios kinésicos, movilizaciones suaves, de forma pasiva primero, luego se le pide al paciente que imite los ejercicios que estamos haciendo nosotros, lateralizando, rotando cabeza, extendiendo brazo, aperturando brazo, etcétera, etcétera, para que podamos nosotros darle, digamos, un ejemplo del trabajo que tiene que ejecutar, o la banda elástica puede realizar.
Esos ejercicios ya son en sí en base a lo que es requerimiento muscular y no se le debe al paciente exigir mucho con respecto a ello porque puede estar agotado. El COVID pues generalmente deja secuelas de agotamiento crónico, ¿no? En las cuales el paciente siente desmayar, desfallecer, o sea, cansado. He tenido pacientes post-COVID que incluso han podido dormir desde un día para otro, tanto cansancio. Un paciente que tenía somnoliento, dice, se dormía a las 8 de la mañana hasta las 8 del día siguiente, ¿no? Y era increíble, ¿no? Pensar de que esto generó alteración en los neurotransmisores del cerebro, de los neurotransmisores que segregaban lo que es la parte de los neurotransmisores del sueño, porque realmente alteró toda su fisiología del paciente. Entonces, mediante lo que es este tipo de terapia se le regula moduladamente para evitar que haya agotamiento. Luego, cuando ya superó esta etapa, que estamos hablando ambulatoriamente en el hospital, en la clínica, va a venir la etapa ya de activación en rotonda, lo que hemos mencionado en los programas de rehabilitación integral. Lo realiza con un grupo de personas, pacientes, en los cuales trabajamos bastante la parte respiratoria, el estiramiento, los ejercicios propioceptivos, las movilizaciones suaves, y luego vamos trabajando lo que es las funciones cerebrales superiores, que es el equilibrio, la coordinación. Por ejemplo, lo pueden hacer como forma de coreografía, ¿no? Obviamente modulando, pues, digamos, la dificultad o la intensidad del ejercicio, porque son personas que tienen una secuela. Ahora, el ejercicio no quiere decir que la persona va a agotarse en el tratamiento, sino que tiene que ejecutar ciertas movilizaciones que permitan mantener el trofismo, mantener la contractibilidad, mantener estable lo que es las cadenas musculares. Si mantenemos esta funcionabilidad, realmente vamos a obtener mucho beneficio por parte, pues, de nuestra movilización, de nuestro esquema corporal. Lo que pasa es que generalmente las secuelas no se manifiestan igual en todos, sino varían muchas veces debido a la capacidad funcional, debido a las características, como hemos mencionado, factores que tienen que ver con factores de riesgo, ¿no? Si es adulto mayor, si es diabético, si es persona que ha tenido secuelas anteriores, ¿no? Entonces, un factor importantísimo es la alimentación. Mucho alimentación tiene que ayudarse para que el paciente pueda ir teniendo, pues, en este caso, mejores respuestas, ¿no? Llevar una vida sana, sedentaria, perdón, una vida no sedentaria, ¿no? La vida sedentaria genera más bien factores mayores de riesgo, ¿no? Hacer actividad física también, obviamente modulada, ¿no? Modulada, tomar aire, ejercicios respiratorios, ¿no? Y estar constantemente en chequeo con el neumólogo, con el especialista, si es en este caso endocrinólogo, si es producto de diabetes, ¿no? Neurólogo si es que tiene secuelas neurológicas. Entonces, básicamente es todo un sistema al cual se adapta para que pueda desarrollar un mejor estilo de vida. ¿Sí? ¿Alguna consulta que tengan por ahí? ¿Pregunta, duda? Pregunten, chicos, no hay problema. Cualquier consulta será despejada. Preguntitas, chicos, que tengan preguntitas, chicos. Todo claro, licenciado. Ya, chicos, excelente. Sí, bueno, básicamente, como les menciono, es eso muy importante, ¿no? Lo que se trata de ver ahora, en los nuevos métodos de trabajo terapéutico. Siempre tratamos de poder abordar la terapia justamente mediante específicamente lo que es, pues, métodos terapéuticos, ¿no? Ya sea el ejercicio terapéutico, ya sea también lo que es, en este caso, las medidas de recomendación, ergonómicas, ¿no? Por ejemplo, las posturas que hemos mencionado, ¿no? El drenaje postural muchas veces ya quedó aislado, ¿no? Porque solamente es una postura a la que se aborda, se proyecta el tratamiento, pero hoy en día el trabajo con secuelas o pacientes, por ejemplo, que están en UCI, donde todavía el tratamiento tiene que ser intensivo, con medicamento, con postura, con organización esquemática, va a ser mucho más referido a lo que es, en este caso, evitar que el paciente pues tenga colapsos, ¿no? Y lamentablemente cuando está en UCI, por la postura de su propio cuerpo y la intubación, va a tener un 50-50, ¿no? De porcentaje de lamentablemente fallecer, ¿no? Porque realmente es bastante invasivo la parte de la ventilación mecánica, ¿no? La cual tiene que meter hasta la tráquea,
meter directamente oxígeno a los pulmones y es complicado, ¿no? Entonces, la forma como responde el sistema orgánico va a variar, ¿no? Va a variar de acuerdo a las capacidades funcionales que este mismo tiene, las secuelas que puede dejar, disfunciones también que pueden ser muy notorias en este caso, ¿no? El COVID-19, hoy en día la mayoría de personas cree que ya se ha desaparecido, lamentablemente no, se mantiene y se mantendrá con nosotros, ¿no? Por siempre, porque así como la gripe, el COVID-19 ha venido a quedarse. Entonces nuestro objetivo es darle fortalecimiento al sistema inmunológico, darle capacidad de mejor respuesta del organismo, ¿no? Mediante nuestra buena alimentación, mediante una terapia constante, porque la terapia no quiere decir que con 2 sesiones y ya va a acabar, sino que tiene que el tratamiento seguir, ¿no? Tiene que seguir un curso, tiene que ayudar a los pacientes a mejorar su condición de vida para el futuro, ¿no? Porque normalmente esta disfunción afecta lo que es estadios funcionales en el paciente, ¿no? Cuando está, digamos, con enfermedades, por eso habla de la comorbilidad, cuando es una persona adulta mayor, cuando tiene secuelas, ¿no? Entonces hablamos nosotros de diferentes disfunciones, ¿no? Que afectan realmente todo el sistema orgánico del paciente. Necesitamos, por ende, trabajar en base a lo que es básicamente un esquema de tratamiento, ¿no? Objetivizando lo que vendría a ser la parte del abordaje terapéutico, dándonos cuenta de que la función terapeuta va a ser llevar a cabo, digamos, la inhibición de la secuela, es decir, que se manifiesten menos las secuelas en el paciente, porque tarde o temprano se van a manifestar. Sin embargo, mediante nuestro abordaje terapéutico, va a ser muy importante que haya la posibilidad de trabajar a posterior la funcionabilidad que este va a requerir, ¿no? O que va a tener en el tratamiento, ¿no? Por ello necesitamos trabajar en base a lo que es una evaluación constante, ¿no? El ejercicio terapéutico, los ejercicios respiratorios, todos ellos pueden venir con nuestra misma capacidad de poder inventar ejercicio, porque no hay algo que determine en sí qué ejercicios se realizan y qué no, sino es parte más bien de la creatividad del terapeuta. Si queremos trabajar cadenas musculares, obviamente, por ejemplo, de apertura, debemos ayudar a aperturar cadenas musculares en miembro superior, por ejemplo. Estiramos brazo, levantamos cabeza, ¿no? Giramos tronco, ¿no? Todo el tronco giramos. Entonces, va a haber mucha función por parte de los esquemas corporales, ¿no? Para que el paciente pueda integrar lo que es su capacidad de movimiento, reestructurar lo que vendría a ser su capacidad muscular, ¿no? Porque es el músculo el cual tiene capacidad de funciones específicamente para poder desarrollar actividades estructurales que permitan, por ejemplo, contraer las cadenas musculares, ayudar a tener mejor fortaleza a los músculos. Si hay mejor fortaleza mediante las contracciones a nivel de cadenas musculares, podrían ocasionar de repente que el músculo funcione mucho mejor, que dé respuestas más exactas al movimiento, a la motricidad, a la capacidad funcional que específicamente nosotros requerimos, ¿no? Adaptamos hacia esa función a que sea mucho más compleja, mucho más específica en el movimiento, mucho más adaptativa también, ¿no? Entonces, lo importante de ello es poder darle calidad de vida al paciente y que mejore la respuesta en el futuro, ¿no? La mayoría deja secuelas neuronales, por ejemplo, musculares, debilidad muscular, por ejemplo, disfunciones motrices, cambios de postura. Entonces, ante estas disfunciones es necesario plantear lo que vendría a ser las características propias de la enfermedad. Muchas veces, hoy en día, cuando nosotros vemos un paciente con una enfermedad respiratoria, necesariamente no vamos a decir que es COVID, pero la mayoría sí tiene una secuela o es el mismo COVID manifiesto, porque se ha menos potencializado debido a la vacunación, pero el COVID se mantiene ahí. Prácticamente todas las gripes comunes que haya de aquí a un futuro realmente van a ser COVID, ¿no? Nuestro objetivo principal es ayudar a que estas secuelas puedan quedar en eso nomás, ¿no? Entonces, no llegar al punto de saturación de oxígeno, de trabajar con el balón de oxígeno, ¿no? Eso quedó atrás. Hoy en día se busca de que vaya integrando poco a poco funciones. Hay una teoría que hablan de que podría mutar y hacerse potencializar una quinta ola. Lo cierto es que es poco probable, ¿no? Si hay otro virus que nos afecta, no va a ser el COVID, ¿no? El COVID-19 de una u otra manera afecta, pero ya en la parte integral de la fisiopatología ha podido, en este caso, adaptarlo. La mayoría de personas que tienen enfermedades graves, producto de COVID, es de secuelas, ¿no? De secuelas previas a lo que es las vacunaciones. Entonces,
Esas secuelas se tienen que abordar medicamentosamente, ¿no? Tiene que ir, aparte de llevar un tratamiento antibiótico, bien estricto en cuanto a su funcionalidad motora, el reposo absoluto, capacidades funcionales adaptativas, ¿no? Si es persona de comorbilidad, mucho más todavía, ¿no? Van adaptando estas funciones a que sean mucho más integradoras durante el funcionamiento de todo el sistema orgánico, porque lo que busca en sí la parte de la terapia física es adaptar en parte lo que es este sistema para que mejore su funcionabilidad, ¿no? Para que pueda tener capacidad ventilatoria normal, para que pueda inducir hacia lo que es el tratamiento adaptativo mediante las actividades propias de la vida diaria, para que no tenga el temor el paciente de poder estar postrado en cama, ¿no? La adaptabilidad, el movimiento, le va a dar mayor independencia, funcionabilidad realmente, ¿no? Y adaptación que este mismo va a requerir, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros como terapeutas poder dar este programa integral de rehabilitación para que podamos nosotros tener en este caso credibilidad en nuestro abordaje terapéutico, ¿no? Que debe ser orientado a que el paciente sea más independiente, a ganar lo que es capacidad ventilatoria, a que pueda tener esa funcionabilidad ventilatoria de respirar sin ningún problema y también mejorar estas secuelas, ¿no? Eso es lo principal que se busca en el tratamiento post-COVID. ¿Alguna otra consulta, última consulta que tengan, chicos? Preguntita que tengan. ¿Todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. El trabajito de hoy día no va a ser nada en cuanto a hacerlo en Word, nada, pero va a ser un trabajito de leer. Léanse acerca de las secuelas del COVID-19. Podrán, y la próxima clase un poquito hablamos de ello, porque vamos a hablar también de terapia respiratoria pediátrica, ¿no? En la próxima clase. Entonces, quisiera que puedan leer un poquito, ¿ya, chicos? Ya, licenciado. Ya, chicos. Ok, Muy bien. profe. Sí, por favor, léanse secuelas del COVID, secuelas de enfermedad respiratoria. Ya lo voy a poner acá en el chat. Muy bien, chicos. Estamos viéndonos entonces el día de mañana, Dios mediante. Cuídense mucho y que tengan muy buenas noches. Gracias por todo. Muy amables. Licenciado, una pregunta. Sí, Maciel. ¿Es tarea para mañana? Sí, bueno, para mañana o para la otra semana les voy a consultar igual, pero es leerse nomás, chicos, ¿ya? Si no les pregunto mañana, para la otra semana, pero traten de leer. Se le ha cortado el internet, no sé si escuchó. Ya, la tarea no, es para que lean nomás. Si no leen para mañana, para la otra semana. Para la otra semana traten de leérsela, si no pueden para mañana, porque les voy a ir consultando, vamos a ir explicando algunos puntos que más o menos quiero que puedan entenderlo. Ya. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones.